ofreces con este Sonetos y Poemas para la Libertad? Bueno, pues una obra cargada de letras bellísimas por parte de muchos poetas, desde Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Jorge Luis Borges, y luego también de algunos autores de canciones que a mí también me parece que son grandes poetas, como puede ser Sabina, Aute o el propio Pedro Guerra, ¿no? Que es el que ha hecho prácticamente casi toda la música de este trabajo. ¿Cómo surgió, digamos, la chispa de este proyecto? ¿Surgió a través del ideólogo, digamos, que es Pedro Guerra? ¿Cómo nació? Sí, bueno, Luis García Montero estaba haciendo una selección para Pedro Guerra, para un trabajo que iban a hacer juntos, y finalmente es Pedro Guerra el que decide que lo haga yo, un hombre tan generoso, tan genial, que empieza un poco a trasladarme toda la selección que previamente habían hecho y un poco a despertarme la llama, ¿no? Pues para hacer finalmente este trabajo que hemos tardado como 4 años en dejarlo ya grabado en estudio, pero que ha sido un viaje de emociones impresionante. A partir de que Pedro Guerra empieza a enviarme todo el material, me doy cuenta de que ahí hay un trabajo del que voy a aprender mucho, del que voy a disfrutar, y poco a poco íbamos introduciendo en los directos ya algunos de los temas, con lo cual han ido rodándose. Poco a poco he ido incluyendo también algunas propuestas que Pedro Guerra me ha dado libertad también para decidir, para aportar, ¿no? Al igual que Chicuelo, que ha hecho música, al igual que Joan Laberta Margós, que ha hecho los arreglos y también le ha dado forma a todo este trabajo. Esa libertad la hemos tenido también Chicuelo, Amargós y yo, con todo lo que nos había pasado García Montero y Pedro Guerra, ¿no? Así que ha sido un viaje de emociones a través de los poetas, de la música, como digo, de Pedro Guerra, y a través de mis compañeros, impresionante. ¿Y cómo surgieron las colaboraciones con Sabina, con Miguel Ríos, en Abril? Bueno, con Sabina porque había un soneto que él escribió a Enrique Morente y había una parte que tenían que decirlo unos coros y a mí me parecía que era más bonito que el propio autor las dijese, ¿no? Esa frase, y además porque se conocían, porque también eran amigos, y era como un homenaje muy bonito, mucho más directo, si lo hacía también el propio autor conmigo, aparte que lo admiro muchísimo a Sabina y la verdad es que le puso muchas ganas. A mí me emocionó mucho ver la disposición que tuvo una vez que le hicimos la propuesta. Vuelve, digamos, vuelve a homenajear a Enrique Morente, uno de tus referentes, Sí, con el poema este de Sabina con Enrique y Granada. sí, Siente un poco, porque Morente, digamos, musicalizó a grandes poetas, Miguel Hernández, sí, a Lorca, sí, a Machado. sí. Siente un poco como que recoge, con este disco recoge el testigo ese que nos ha dejado Morente. Sí, claro, es de alguna forma muy en un porcentaje alto e importante. Enrique Morente ha influido en mí, ¿no? En muchos cantadores de mi generación, pero por la parte que me toca, él también ha hecho que uno tome conciencia con respecto a la cultura, al arte, a los poetas, a los que él le ha cantado con total libertad, aun siendo luego un cantador clásico, tradicional y, y gran conocedor de lo que es el mundo real del flamenco, ¿no? Pero con ese espíritu de libertad que él siempre ha impregnado a todo lo que ha hecho, pues así he intentado recogerlo también para llevar un poco mi carrera y como no, en este trabajo que tiene ese espíritu de libertad también, viene dado por Enrique también, como no, y había que homenajearle, ¿no? O darle las gracias de alguna forma, ¿no? ¿Cómo se siente Miguel Poveda con esa libertad, esa mezcla siempre de géneros, siempre buscar cosas diferentes, dentro del flamenco, sin eso del flamenco? Pues cuando sientes libertad, pero la libertad real, la verdadera, pues sientes como que, aunque eso tiene su precio, pero por otro lado llevas una mochila que pesa menos, ¿no? Como que te vas quitando piedras de lo alto y la libertad de ser tú mismo, ¿no? Se basa
un poco en eso, ¿no? En mostrar cuáles son tus querencias, cuáles son tus preferencias musicales, cuáles son tus inquietudes, y esa libertad de responder a lo que artísticamente necesitas, ¿no? Independientemente si le puede gustar a un público, a otro público, un poco responde a esa necesidad vital que todo artista tiene que tener, ¿no? Cambiando un poco el tema, metiéndome en el cine. Sí. Después de tu incursión esa en el cine con Vigas Luna, esa cosa efímera que fue, Sí. luego con Carlos Saura, tu trabajo con Carlos Saura, Sí. luego Las Ciegas con Almodóvar. Sí. ¿Cómo sientes Poveda esa relación con el cine? Bueno, la relación con el cine es musical, no puede ser de otra manera, aunque la primera participación sí que fue de actor, pero honestamente no es un lugar en el que yo me sienta brillante ni nunca me he planteado una carrera cinematográfica como actor, aunque sí me encanta interpretar a través de las canciones, ahí sí, y como el cine tiene mucho de musical también, pues es la única forma por la que yo me veo que pueda entrar, ¿no? Aportar mi música al séptimo arte, pero de esa forma, musical. ¿Y cómo te sientes cuando te dieron digamos, ese papel protagonista dentro de la gala de los Goya y con tanta repercusión que tuvo luego y tanto éxito? Bueno, pues con mucha responsabilidad, porque es una gala que premia todo lo que está relacionado con la industria del cine y que tu música sirva para estar dentro de esa fiesta del cine, pues yo lo tomo con mucho agradecimiento, ¿no? Y bueno, en la medida que pude, pues disfruté todo lo que se podía, claro. Vamos a ver cómo tu carrera ha sido muy complicada, digamos, en un aspecto, porque tú eres catalán de nacimiento, sin raíces en Andalucía, Sí. y sé que, por entrevistas que te he visto, que te costó un poco que los andaluces, digamos, sintieran que el flamenco también es tuyo y forma parte de ti, y podía aportar mucho al flamenco. Sí. ¿Cómo fue eso, un poco esa lucha, digamos, Bueno, pues poco a poco, haciendo camino y con vocación, con mucha pasión por lo que haces, y pues poco a poco al final la gente va valorando que las cosas las haces por algo, ¿no? Y realmente en Andalucía no tengo ninguna queja, más bien todo lo contrario, me han recibido como si fuese uno más de allí desde el minuto cero en que decidí vivir en Sevilla, y han tenido gestos de hospitalidad grandísimos como hacerme hijo adoptivo de Sevilla, medalla de Andalucía, o sea que no, si yo me quejara con respecto a eso sería de abofetearme, ¿no? Estoy súper agradecido. 13 discos a tu espalda, miles de conciertos, Poveda has internalizado, y cuánto Poveda queda por mostrar y por dar, y por aprender y por crecer. Bueno, por crecer y por aprender todo, o sea, y me moriré no habré aprendido. Y eso es lo que me motiva, ¿no? El saber que siempre voy a aprender algo nuevo, ese es el motor. Aparte de la pasión y la vocación que tengo por la música y por cantar, pues el saber que todo eso me lleva a aprender y a ir creciendo como ser humano, eso me motiva, ¿no? A seguir en esto. ¿Cuánto más me queda de seguir haciendo cosas? Pues no sé, ojalá que mucho tiempo, pero que ese tiempo que esté en esto, pues siga dando lo suficiente como para que merezca la pena estar en esto. Cuando vea que ya lo que se me acaba la fuente, o no tengo mucho más que decir, o he dicho bastante, o lo que digo ya no sirve o no llega porque me he hecho mayor, porque no tengo facultades, o simplemente porque he decidido pues que quiero vivir fuera de focos y fuera de la profesión, pues cuando llegue ese momento pues lo disfrutaré al máximo y sin ningún trauma y sin ningún problema. ¿Te enfrentas de una manera diferente, digamos, a este disco y a la vida en general con tu reciente paternidad, digamos, ahí un poco a la vuelta de la esquina? Sí, bueno, claro, hay aspectos de tu vida que cambian y que los tienes que adaptar también a tu profesión, ¿no? Y
Pero bueno, afronto lo que viene en el terreno personal con muchas ganas, con una base de amor y de inspiración para lo que es mi pasión, que es la música, y con ganas de volcar mucho amor y nada, y de tener un aliciente para cantarle a alguien y que de verdad te sitúe en lo que es la verdadera esencia de la vida, ¿no? El ser padre o el ser madre o el formar una familia, que es lo que cualquier persona pueda desear en un momento de su vida. Yo creo que eso te sitúa en lo que es realmente la verdad, la auténtica verdad de las cosas, ¿no? Desde artesano, digamos, estos años que ha estado rodando por ahí con el disco, ¿sientes, digamos, que estos años ha sido lo de Lleva Cultural? ¿Sientes que la cultura y la música en particular se ha visto bastante afectada por este tema? Sí, es evidente que la cultura ha sido castigada y casi mutilada en todos estos años, ¿no? Con el IVA y con la crisis, con la corrupción incluso también, que afecta a todo, por supuesto, afecta, pero como el talento es tan potente, como las voces del pueblo se oyen finalmente, o se tienen que oír, se deben oír, eso gana, debe ganar, porque si no nos convertiremos en piedras, en objetos inertes y finalmente con lucha, con pasión y con tesón pues se van a conseguir muchas cosas. Vamos a salir de esto. Y por última pregunta, Sí. ¿qué género que no has tocado hasta el momento te gustaría tocar? Pues sabes que nunca me he planteado, este género no lo he tocado y lo voy a tocar, porque por el simple hecho de no haberlo tocado, ¿no? Yo creo que cuando los proyectos de la historia surgen de forma natural o porque van llevadas por alguna cuestión más lógica, es más bonito. Que de repente es como que, bueno, como ese, ahora he saltado el 3 metros, ahora quiero saltar 6, ahora no es esa no es una competición contigo mismo, ¿no? Sino que, bueno, todo lo que yo creo que pueda afrontar con un mínimo de dignidad y sume a mis conocimientos, a mi aprendizaje y sirva de vía de comunicación con la gente, pues tiraré por ahí. Pero si no, ¿de qué sentido tiene?